Amén, hermanos. Entonces vamos a orar al Señor primeramente para que nos ayude el Señor, ¿cierto? Nos sujetemos a Él en oración y también dispongamos nuestro corazón a compartir la palabra, a comerla, a procesarla, ¿cierto? Y que dé su fruto en nuestros corazones, que sea esa semilla que necesitamos para que nosotros también florezcamos en este jardín que el Señor desea. Amén. Amén, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por esta tarde, por estar delante de ti, reconociendo, Señor, que tuya es la gloria, que tuya es la alabanza, que tuya es, Señor, toda autoridad y toda potestad, Señor, y que sin ti nada somos, nada podemos y nada tenemos, Señor. Pero contigo todo lo podemos, todo lo somos, Señor. Y en todo podemos, Señor, descansar sabiendo que tú tienes todo en tu mano. También esta reunión y también la palabra, Señor. Nos sujetamos a ti, nuestros corazones, para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu, puedas iluminar nuestro interior y mostrarnos tu benignidad, tu belleza, mostrarnos, Señor, cómo tú, Señor, haces todas las cosas desde el principio, invitándonos a tener comunión contigo. Señor Jesús, te rogamos, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que nos ilumines, Señor, y nos hagas, Señor, cercanos a ti, que no estemos en los bordes, Señor, que no andemos alejados, sino que nos acerquemos a ti confiadamente, Señor, sabiendo la obra que tú hiciste, conociendo lo que has hecho por nosotros, que no nos has abandonado, Señor, sino que al contrario, Padre, tú nos has llamado a la comunión con tu Hijo. Bendito es tu nombre y bendecimos esta comunión y la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a abrir las escrituras en Éxodo capítulo 25, el verso 21 y 22. Este compartir tiene la misión o el sentir de poder cerrar un poco lo que hemos estado compartiendo en los videos anteriores con respecto al arca, hermanos, ¿ya? Pero sí también nos abre mucho que leer, mucho que analizar y también mucho que meditar. Entonces, amados hermanos, vamos a leer el 21 y luego el 22 y vamos a comentar algunas cositas que tenemos que ver, ¿ya? Entonces, con la ayuda del Señor leemos en su nombre. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me reuniré contigo. Entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. Estoy leyendo en BTX. Ahora voy a leer en Reina Valera del 60, ¿ya? En los mismos pasajes. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, hermanos, el Señor cierra esta encomienda que se le hace a Moisés, esta obra que le hace el Señor a Moisés de fabricar, de labrar o de hacer el ítem o el mobiliario más importante de todo lo que se va a mencionar, que era el arca, ¿ya? Entonces se le manda primeramente que coloque el propiciatorio encima, ¿cierto? Colocando dentro el testimonio que el Señor ya le estaba dando a Moisés, y agrega, ¿cierto? Aquí hay dos cosas que me gustaría analizar en profundidad. La primera de ellas hoy día y la segunda tal vez en otra reunión o en otro video, ¿ya? Y dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Estas son dos cosas diferentes, ¿ya? El Señor las separa. Una cosa es que desde una vez que el propiciatorio iba a estar sobre el arca,
y el testimonio dentro del arca, entonces el Señor iba a hacer algo hacia Moisés y se iba a declarar. Esta palabra declarar, me declararé, también se puede significar sus sinónimos son me manifestaré o me daré a conocer, ¿ya? Una cosa es que el Señor se manifieste o se dé a conocer y la otra es que hable con Moisés, porque una parte tiene que ver con un aspecto personal que el Señor iba a tratar con el pueblo y otra era lo que el Señor le iba a ordenar al pueblo. Entonces de aquí, de esta frase, me declararé a ti y hablaré contigo. El Señor hace como una, no sé si pueden lograr ver en el versículo, esa como división, o no división, sino como dos áreas que el Señor quiere tocar con el pueblo. Entonces la primera área es que el Señor se quería manifestar. ¿Qué quiere decir manifestarse en este contexto? Es que el Señor se iba a ser conocido por el pueblo de Israel desde la fabricación del arca y de la ejecución que el arca iba a tener en medio del pueblo. Y lo otro es que el Señor iba a hablar con el pueblo y que de entre esos querubines y la sangre derramada, el Señor dice al final, ¿cierto? Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, hermanos, hacia nosotros, ¿cierto? Trayendo este versículo ahora hacia la iglesia, el Señor también quiere, por un lado, manifestarse, por un lado, quiere mostrarse, quiere ser conocido, quiere ser experimentado, quiere ser entendido, pero también por otra parte el Señor también quiere hablarnos, ¿cierto? Es como cuando, no sé, me imagino cuando por ejemplo yo estaba de novio o yo tenía las intenciones de mi corazón, ¿cierto? De poder hablar con mi esposa antes de casarnos. Y por ejemplo una cosa era que yo quería conocerla a ella, saber cómo era, quién era, que las cosas que le gustaban, las cosas que no le gustaban. Y la otra también es poder hablar con ella de otros temas, así más genéricos, por así decirlo. Pero esas dos áreas, la personal, pero también la más general, son las mismas áreas que el Señor quiere con su pueblo. El Señor no solamente quiere decirnos y ordenarnos cosas, o anda para allá, haz esto, di aquello, ¿cierto? Sino que también el Señor quiere una relación íntima. Entonces el Señor, desde esta frase, me declararé a ti o me manifestaré a ti y hablaré contigo, esas dos frasecitas que están allí unidas, el Señor quiere también transmitírselas a cada uno de ustedes, a mí y a todos sus hijos. Que el Señor quiere ser conocido, que el Señor quiere ser entendido, pero también que el Señor quiere hablar con nosotros o ayudarnos, ¿ya? ¿En qué? En la vida diaria, en nuestras cosas, en nuestros gustos, en lo que nosotros queramos hacer, en lo que nosotros no queramos hacer. El Señor quiere manifestarse, pero también quiere hablarnos. Y hay muchas connotaciones que le dan los creyentes a una relación con el Señor. Pero para lograr esto, esto es al final, si ustedes se fijan, este anhelo del Señor no está sin antes pasar por el arca de madera, por la cobertura de oro por dentro y por fuera, por el testimonio dentro, por la tapa, por el propiciatorio, por la cornisa, por las varas, por la sangre derramada, por los querubines. ¿Se fijan? El Señor, el propósito por el cual el Señor hizo toda la obra inicial se reduce o tiene como fin que el hombre tenga una relación con Él. Y esto es lo precioso, hermano. Esto es como glorioso de parte del Señor, porque vamos a hacer un análisis de una parte del arca, no de todo porque no vamos a alcanzar, pero sí de una parte que no hemos visto hasta el momento, ni en los videos, ni tampoco lo he compartido en la localidad, pero que el Señor nos ayude a ver ese amor, hermano, ese amor que el Señor quiere hablar y entenderse con el hombre. Se quiere, es como cuando las personas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y no sé, un compañero le gustaba una compañera. Ya esto yo sé que los jóvenes tal vez se acuerden o lo hayan experimentado. Entonces cuando uno era amigo de ese joven, el joven le decía, dile a la tal, por ejemplo, le mandaba como un mensaje por medio de uno y uno hacía como de cartero
o de mensajero, ¿cierto? Y le decía, dile a la tal que me gusta, o háblale bien de mí. Entonces uno iba, ¿cierto? Y le decía, oye, ¿sabes que el tal, tú le gustás o te encuentras bonita? Y había todo un coqueteo de por medio, ¿cierto? Eso pasaba mucho en las salas, en las aulas, ¿cierto? En el colegio. Pero el Señor no nos mandó, ¿cierto? Un intermediario, por así decirlo, un tercero, un ángel, o no sé, un mensaje encriptado, como diríamos los informáticos, para mostrarnos como indicios de que Dios quiere algo. Así como, no sé si ustedes han visto el Código Da Vinci, esas películas como que el protagonista tiene que descifrar el mensaje para entender los propósitos divinos. El Señor no actúa así, el Señor es claro, el Señor va de frente. Y fíjense, hermanos, que en Juan capítulo 1 vamos a ver una frase similar a la que está aquí, de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Eso traten de tenerlo latente en este compartir, ¿ya? Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 14. Voy a leer en Reina Valera y después vamos a leer en BTX, porque es importante verlo en ambas versiones, ¿ya? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer ahora el mismo versículo en BTX. Lo estoy buscando, hermano, de un segundito. BTX. Ay, ¿dónde está la BTX acá? Justo ahora se me perdió de vista el... Acá está. Amén. Gracias, Señor. Dice así en BTX. Y el verbo se hizo carne. Y fíjense en esta palabra. Y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Entonces, ahora saltamos al 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló, o como dice en Reina Valera 60, al final, el 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hermanos amados, nosotros vemos que el Señor en un principio, en Éxodo, crea el arca, ¿cierto? Manda hacer el arca para manifestarse a los hombres, para manifestarse a su pueblo y para hablar con el pueblo. Pero ahora el Señor, en el Nuevo Testamento, nos muestra que no solamente el Señor nos manda a hacer un arca, sino que ahora el Señor envía a su Hijo en carne, ¿cierto? Para hacer esa obra, para manifestarse, para dar a conocer al Padre, para revelar al Padre y que los hombres puedan conocerlo por medio del Hijo. Entonces, nosotros vemos esta asociación entre ese capítulo 25, verso 22 de Éxodo contra este capítulo 1, verso 14 y verso 18 de Juan, donde el Señor liga al Señor Jesucristo, ¿cierto? Con la palabra tabernaculizó, que es la palabra correcta. Esta palabra aparece solamente aquí, ¿ya? Esa palabra tabernaculizarse o tabernaculizó tiene que ver con hacer morada, con venir a morar entre los hombres. Así como el Señor, el Padre, desde la eternidad, ¿cierto? Que estaba en un lugar inaccesible, en el lugar de luz, ¿cierto? Que habla las Escrituras. Y desde allí el Señor va descendiendo poco a poco hacia donde está el hombre. Primero en el monte, ¿cierto? Del Sinaí, donde se declaraba Moisés, pero después el Señor mora entre el pueblo con un tabernáculo, ¿cierto? Con una carpa, como diríamos ahora nosotros en la modernidad. Es como cuando hacemos los retiros, entonces cada hermano, cada familia va y coloca su carpa, su tienda en algún lugar, ¿cierto? Del recinto donde nos vamos a reunir, y es como que Dios trajera su propia carpa y la pusiera en medio junto con nosotros, y Él experimenta no solamente
el estar diciéndonos cosas, sino que experimenta toda la vivencia completa de lo que significa el campamento. Por ejemplo, levantarnos en la mañana, tomar desayuno juntos, preparar los almuerzos. No solamente un campamento, cuando tenemos nuestros campamentos o nuestros retiros, se tratan de ir a la reunión a escuchar la prédica, ¿cierto? Sino que el Señor va más allá. El Señor quiere la experiencia de la vida cotidiana del pueblo. Eso es manifestarse, es darse a conocer. No solamente que nosotros vayamos a la reunión y escuchemos la prédica del día y nosotros digamos, esto es lo que el Señor quiere que yo haga, sino que el Señor quiere que por medio del Hijo nosotros experimentemos al Padre. Experimentemos y veamos la manifestación de lo que es Dios en la vida diaria, en la vida práctica. Por eso después dice que el Hijo le ha dado a conocer. Por eso el Señor vino a morar con los hombres. Por eso nace y se hace carne. Ahora bien, nosotros vemos que esto que sucedió hace 2020 años atrás, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús está en la tierra, camina por las calles de Jerusalén, hace la obra del Padre, se manifiesta. Nosotros vemos que eso no fue suficiente en el sentido que usted, por ejemplo, 2000 años después, no puede experimentar al Padre si el Señor Jesús no hubiera hecho la otra parte de la obra, ¿cierto? Porque necesitaríamos haber estado en ese tiempo para, así como Tomás, ¿cierto? Que estuvo delante del Señor y le dice, Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor el Hijo, ¿cierto? Le dice, tanto tiempo que estoy contigo, con ustedes, y todavía no me habéis visto. Y habla acerca del Padre, ¿cierto? De que el Hijo representa al Padre y le está dando a conocer, le está manifestando. Pero ese discípulo todavía no había podido como percibir espiritualmente la obra que estaba haciendo el Padre por medio del Hijo. Y hermanos, muchos creyentes en este día, hoy día, en este tiempo, no han podido experimentar esa manifestación del Hijo. Y a veces es como que estuvieran leyendo la historia. Es como que fueran a las reuniones a escuchar lo que sucedió hace 2000 años atrás, pero no se percibe la experiencia. No sé si podemos ir comprendiendo hacia dónde va el compartir. No se percibe eso que estaba en el corazón de Dios, de querer participar del campamento con el pueblo, de querer estar en los almuerzos, de querer estar en las cenas, de querer estar en las vigilias, de querer estar en las fogatas, de querer estar en los desayunos, de querer estar allí, hermanos, unidos con el hombre, trabajando en el hombre, claro, hablándole, pero también manifestándose en medio del pueblo. Nosotros hemos sido llamados a ser una iglesia local, no para asistir a una reunión, a escuchar a un hombre decirnos cosas acerca de Dios, sino que hemos sido llamados a ser la iglesia local, o a ser parte de la iglesia, para generalizar un poco, a ser parte de la iglesia para percibir la manifestación del Padre. ¿Cómo lo percibe ahora usted diferente? Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo personalmente he pasado por muchos lugares de reunión, muchos lugares de congregación, ¿ya? Donde personas se juntaban o se juntan a alabar a Dios. Pero muy pocas veces se ha logrado, o en la experiencia que yo he tenido, en muy pocos lugares donde he estado, se ha llevado a los hermanos a que vivan a experimentar a Dios. Y no estoy diciendo con esto de la experiencia carismática tradicional, de que estar en la reunión y llorar, alzar las manos y sentir la presencia del Señor, que eso es parte. Es una parte importante, pero solamente es una partecita de todo lo que es la experiencia de Dios, de vivir en torno al Señor. Hermanos, nosotros, a pesar de que cada uno de ustedes esté en sus casas, ustedes siguen conformando parte de la iglesia. No se ha acabado eso, porque
cuando nosotros decimos que somos parte de la iglesia, no solamente estamos diciendo que somos parte de la congregación y de la asistencia regular a un lugar a escuchar una palabra de Dios, sino que somos parte de los que experimentan a Dios. Somos parte de los que han cargado sobre sus hombros el testimonio de Dios y lo viven, lo desarrollan, lo caminan, lo perciben, lo huelen, lo comen, lo beben. ¿Se fijan, hermanos, que a veces la percepción de la localidad se tiende a apuntar solamente al lugar físico? Y no estoy diciendo con esto con el templo, sino que incluso un poco más allá, que a veces decimos, no, yo soy parte de la iglesia local y, y pensamos que con asistir es suficiente para lograr estar como bien con el Señor. Pero no es ni uno ni lo otro, sino que es que nosotros podamos llevar a cabo esta obra que se le encomendó a Moisés, que Moisés una vez que iba a acabar el tabernáculo de reunión, todo ese tabernáculo, todo lo que allí iba a ocurrir, en los sacrificios en el atrio que manifestaban el tratamiento del pecado, y ese tratamiento del pecado era para ingresar al lugar santo, donde se iba a hacer un servicio al Señor en el lugar santo, y ese servicio al Señor iba a transmitirse hasta el lugar santísimo, donde Dios se iba a manifestar. Hermanos, la obra de Dios no consiste solamente en que Él nos haya perdonado o en que Él nos haya llamado, sino en que nosotros vayamos avanzando en nuestra vida, tanto física como espiritual, desde el atrio exterior, que era el lugar fuera del tabernáculo, hasta el atrio interior, llegando al lugar santo, pero no quedarnos ahí, sino que ingresar al lugar santísimo para que nuestras vidas puedan manifestar y recibir la manifestación del Padre, hermanos. Y esto ocurre por medio del Hijo. Y fíjense, hermanos, que el Señor nos abrió las puertas que estaban antes cerradas. Y en esto quiero que podamos ver una parte, ¿ya? Vamos a Hebreos, capítulo 10, verso 19 y 20. Miren lo que dice aquí el apóstol que escribe, o el autor a los hebreos. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto se escribió hace casi 2000 años atrás, cuanto más ahora esta exhortación para nosotros. Y fíjense, hermano, que si nosotros analizamos estos 6 versos, nos vamos a dar cuenta que aquí está todo el mover del tabernáculo de reunión. ¿Por qué digo todo el mover del tabernáculo de reunión? Fíjense en el verso 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa frase, lavados los cuerpos con agua pura, está reflejando esa acción cuando los sacerdotes iban a entrar o iban a ministrar en el lugar santo, pero antes de poder acceder al lugar santo, ellos tenían que pasar por el lavacro. Esto yo sé que lo hemos compartido, pero una vez más lo reforzamos. Es necesario, hermanos, que nosotros vayamos al lavacro. ¿Qué hace el lavacro? El lavacro era una fuente de bronce que reflejaba la imagen de ellos. Entonces, lo que nos está hablando con lavarnos
lavados los cuerpos con agua pura, es que nosotros podamos mirar nuestra vida y poder ser lavados por la palabra. O sea que antes de poder ir a lograr, por así decirlo, antes de poder llevar a cabo que nuestra vida, nuestra caminar, nuestras emociones, nuestros pensamientos puedan recibir esa manifestación de Dios, puedan ir percibiendo al Señor de manera ya, ¿cómo se podría decir? Intensa, madura. O sea, para poder ir a la madurez, por así llamarlo, hay una instancia en la cual, que está en el atrio, ¿cierto? Esto ocurría en el atrio, que es que los sacerdotes se tenían que lavar. Entonces nosotros, hermanos, recordamos, y hoy esta palabra que sirva para recordar, que nosotros también, hermanos, debemos ir renovando nuestra mente y lavando nuestras conciencias, lavando nuestros pensamientos, lavando nuestras mentes con el agua del Señor por medio de la palabra, ya que sin pasar por este lavamiento, difícilmente podríamos presentarnos hacia el lugar santísimo para recibir la manifestación del Señor, porque ¿cómo vamos a recibir lo de Dios si no vamos por medio de las Escrituras? Lo que compartía el hermano Iván el día sábado pasado. Necesitamos tomarnos de la mano de las Escrituras, pero también de la mano del Espíritu, para poder no solamente saber cosas de la Escritura, entender la obra de Dios por un lado, sino que también poder vivir esa experiencia que es ser lleno de el Señor, no para sentir angelitos o ver angelitos flotar o ver lo que se llama una experiencia así, ¿cómo se dice? Eh, eh, Mística, lo cual sí, hermano, reconocemos que hay experiencias espirituales en el Señor, pero eso no es todo. El todo del Señor es ir hasta el lugar santísimo y que el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y eso, hermanos, no, tal vez con esto pueda sonar como un camino lejano, pero el apóstol acá nos está diciendo que nos acerquemos, que vayamos a eso. O sea, del día, de las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas veces entramos al lugar santísimo? ¿Cuántas veces vamos? Y no estoy diciendo con esto que sea una oración coloquial de la mañana o la oración de la noche, sino cuántas veces hemos dejado el tiempo de lado, dejado nuestras cosas de lado, ¿cierto? Para ir desde el atrio. Claro, en el atrio, ¿qué sucedía? Se lavaban los sacerdotes, se sacrificaba el cordero, se quemaba la grosura, ¿cierto? Y eso era ¿para qué? Para obtener la sangre y para que por medio, ¿cierto?, de la sangre, por medio de el sacrificio, nosotros ahora entramos al lugar santo. Estando en el lugar santo aparece esta frase que está aquí en el verso 22. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Vemos que en el lugar santo se encendía el candelero, se ponía el pan de la proposición, perdón, hermanos, se encendía el, ay, se me fue la palabra, hermanos. No el candelero, se encendía se quemaba el incienso. Eso, hermanos, amén. Se quemaba el incienso y todo eso que sucedía ahí en el lugar santo era una preparación para entrar al lugar santísimo, en el día de la expiación, particularmente. Pero ahora, miren lo que dice al principio. Lo que pasa es que aquí el apóstol está saliendo del lugar santísimo y nos va diciendo las cosas de adentro hacia afuera. Pero fíjense en el verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Hermanos, miren, voy a colocar un video porque hay pueden ir ustedes mientras tanto a Éxodo 26, desde el 31 al 35. Y yo les voy a colocar un videito. Ojalá los hermanos del YouTube nos vean. ¿Me pueden confirmar por audio, hermanos, si ven lo que se está transmitiendo? Sí. Se ve una imagen ahí, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Escuchemos, ustedes pueden seguir lo que... David, Dígame, hermano.
Se ve en el Meet, pero no se ve en YouTube. Ah, ya, porque estoy yo. Claro. Ya, lo que voy a hacer para los hermanos de YouTube es colocar el video en acá. Ahí está, ya, solucionado. Ya mis hermanos, vamos a ver el video, es cortito, dura 1 minuto y medio, pero es para que veamos el velo. Ya quiero que vean el velo y que podamos seguir la lectura en Éxodo capítulo 26, 31 al 35. A lo ancho del interior del tabernáculo harás un velo de lino fino, con figuras de querubines primorosamente bordadas en la tela, usando hilos de color azul, púrpura y carmesí. Cuelga este velo interior en capiteles de oro, colocados sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Las columnas deben caber en las basas de plata. Cuando el velo interior esté en su lugar, colócalo detrás del arca del testimonio. Este velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Luego pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo, como obra fina de bordador, otra cortina de lino fino usando hilos color azul, púrpura y carmesí. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. A mí, hermanos, yo sé que los hermanos de Mittal parece que no tuvieron el audio. Ahí, se me reprodujo. Ahí sí. Tal vez no tuvieron el audio, pero lo que dice el audio es la representación de o sea, fue el textual leyendo desde el verso 31 al 35. ¿Ya, hermanos? Bueno, después igual voy a mandar el video al WhatsApp para que lo puedan ver tranquilamente y seguir la lectura. Pudieron darse cuenta, hermanos, que el velo estaba sobre 4 columnas, ¿cierto? Y como dice el texto, y lo vamos a seguir en la lectura, dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Entonces, hermanos, este velo que habla también allá en Hebreos, que estábamos leyendo en Hebreos, que dice que el Señor abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne. Y este velo, hermanos, estaba hecho de 3 colores y de un material. Yo me acuerdo, hermanos, que el compartir que tuvimos de los colores, ¿cierto? Y del material. Pero hoy día, yo sé que la mayoría de los hermanos tal vez no se acuerda o se acuerda poquito. Entonces, vemos el azul, el púrpura y el carmesí. El azul, por las escrituras, nosotros vemos que representa lo celestial, ¿ya? El púrpura representa el gobierno o representa el reinado. Y también tenemos el color carmesí, y el color carmesí, que es el color rojo o rojizo, representa el sacrificio. Entonces, hermanos, nosotros vemos que este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y este mismo velo, porque después en el verso 36 se hace otro velo que separa el lugar santo del atrio exterior, perdón, del atrio, es donde, que tiene los mismos colores, es como similar, es como si fuera la misma cortina, ¿ya? Entonces, entre el lugar santo y el lugar santísimo hay un velo que tiene el color azul, que tiene el color carmesí, que tiene el color púrpura, es de lino y tiene querubines, así como engastados o como cosidos, surcidos a él. Entonces, hermanos, nosotros vemos que ese velo es la carne del Señor, es el cuerpo del Señor, porque fíjense en los colores, el azul representa lo celestial, ese azul en el velo está hablando acerca de la divinidad del Señor, que el Señor es un hombre celestial, que el Señor ha venido del cielo, ¿cierto? Es el Hijo de Dios. El carmesí representa el lado humano que iba a ser sacrificado,
Por eso es el rojo. Y la suma del rojo con el azul nos da el púrpura. Entonces, y también vemos que cuando el Señor va a ser sacrificado, se le viste de púrpura, ¿cierto? Cuando ahí delante de Pilatos y el Señor es insultado, allí está siendo flagelado, su carne está sufriendo lo que iba a sufrir el velo, porque el velo era su carne. ¿Se fijan, hermanos, cómo el Padre estaba mostrando que lo que iba, o para llegar al lugar santísimo, se necesitaba abrir el velo, porque ese lugar estaba reservado para el día de la expiación? Entonces acá, en Hebreos, se nos está diciendo algo. Antes, en Hebreos 10, verso 19, se nos está diciendo, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se entraba una vez al año, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, ¿cierto? Y se accedía con la sangre del cordero o del toro, ¿cierto? O del macho cabrío que se había sacrificado, y el sumo sacerdote solamente podía ingresar allí. Pero ahora, el Señor Jesús, cuando muere en la cruz, y ese velo azul, púrpura, carmesí, de lino fino. ¿Por qué de lino fino? Recordemos que Apocalipsis dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Entonces, ese velo de lino es que el Señor fue justo. Y es justo. Y nosotros podemos decir amén a eso, porque no hubo pecado en Él. Todas las obras que Él hizo eran justas. Por eso la naturaleza de Él era justicia, Él era justo. Entonces, al rasgar el velo, cuando el Señor, el Padre, comienza a rasgar el velo, nosotros vemos ese proceso del Señor siendo cierto rasgado por nosotros. Es primeramente para que nosotros comencemos un viaje. Ciertamente nosotros sabemos que el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados, hermanos. Pero nosotros no vemos un solo velo, sino que vemos dos velos de la misma naturaleza. Y por ende, cuando se rasgó el primero, también se rasga el segundo, por así decirlo. O sea, quedó al descubierto desde el atrio, uno podía mirar el lugar santísimo, o sea, el velo que cubría la entrada. Por eso, cuando habla ahí en Hebreos y dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, el Señor está hablando de dos acciones que nos permiten ingresar al lugar santísimo. Y esto es precioso, hermanos, porque ¿cuántas veces murió el Señor? Una. ¿Cierto, hermanos? ¿Pueden decir amén a eso? Amén. ¿Cierto? El Señor murió una vez. Pero el Señor murió una vez muriendo dos veces. Y uno dice, pero ¿de qué está hablando el hermano David que se le metió en la cabeza? Claro, el Señor murió una vez en el aspecto físico, que fue el primer velo desde el atrio hasta el lugar santo. Pero recordemos que el Señor no solamente murió hacia el mundo, que es el atrio, sino que también se negó a sí mismo. Y esa es la rotura del segundo velo. Sabemos que se menciona un solo velo porque era un solo material que estaba haciendo la división de estos tres espacios del tabernáculo. Pero ese ingreso desde el atrio hasta el lugar santísimo conlleva no solamente que el Señor muera físicamente en su cuerpo, sino que también el Señor fue muriendo. Recordemos el Getsemaní cuando dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se negó a sí mismo por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque nosotros no podíamos acceder al lugar santísimo porque la santidad del Señor nos fulminaba. Pero ahora, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, a través del velo es que el Señor nos dejó libre acceso para llegar hasta el fondo del atrio de reunión, del tabernáculo de reunión. Entonces el Señor, por un lado, muere en su carne, pero también el Señor se niega a sí mismo. Y adivine qué, hermano.
Adivine cuál es la forma para que nosotros podamos recibir la manifestación del Señor. Hay muchos creyentes, muchos cristianos hoy en día que viven en el atrio. Experimentan la vida cristiana en el atrio. Pero hermano, ¿cómo podríamos decir eso? Que viven constantemente en sus pecados y pidiendo perdón por ellos, pero no avanzan en su vida cristiana. Se quedan experimentando el perdón de Dios, sí, son hijos del Señor, amén, pero no caminan hacia adentro, no van a más profundo, no anhelan ir a la invitación que se nos hace desde el fondo del lugar, desde del tabernáculo de reunión, donde está la voz del Señor llamando a la comunión con su Hijo. Y vivimos en el atrio muchas veces pecando, pidiendo perdón por nuestros pecados, volviendo a pecar, volvemos a pedir perdón, pero no avanzamos en nuestra vida espiritual. Y otros creyentes viven en el lugar santo. ¿Cuál es la representación del lugar santo? Recordemos que el lugar santo representa nuestra alma. O sea, hay hermanos que avanzan, creyentes que avanzan un poco más, pero solamente llegan al servicio. Llegan a las oraciones, llegan a encender el candelero, tener el testimonio del Señor encendido, pero no pasan. O sea, no se niegan a sí mismos. Viven en la vida creyente natural, por así decirlo. Sirven al Señor, caminan, tienen sus trabajos, dan testimonio del Señor. Pero hay un aspecto más, hermanos. Hay un aspecto más que el Señor anhela de sus hijos. Y que es que por medio de la sangre del Señor, el Señor nos abre el velo para que ahora tú y yo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente recibamos el perdón de pecados, no solamente vivamos la vida de iglesia, del servicio, los panes de la proposición, el candelero, sino que vayamos a tener comunión con Él cada día, hermanos. Y que no solamente sea la oración de amén, Señor, te damos gracias, o no solamente la oración de gracias, Señor, por este día, sino que hay algo más precioso, hermanos. Hay una vida que puede ser manifestada de Dios para nuestras vidas. Y esto involucra el negarnos a nosotros mismos para acceder a esa manifestación. O sea, dejar las cosas de lado. Las cosas que nos gustan, las cosas donde evocamos más tiempo, a veces nuestro trabajo, a veces la vida familiar, los estudios. Hay hombres que se han negado al punto, como dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Señor, lo hemos dejado todo por ti. Hay hombres que lo han dejado todo por el Señor y han ido detrás del Señor. No estoy diciendo que aquí que nosotros vamos a dejar nuestros trabajos y vamos a dejar a nuestra familia en su casa y nos vamos a misionar, ¿cierto? No, sino que en lo espiritual. Ahora que estamos más tiempo en la casa, ir a ministrar al Señor, ir y acceder a contemplar a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, por medio del Señor Jesucristo. Y cuando vamos saliendo del lugar santísimo y vamos a ir recorriendo el lugar santo y hasta el atrio, entonces nos va a suceder lo que le pasaba a Moisés, que los rostros resplandecían, que la luz del Señor, al manifestar la luz, nosotros recordemos que somos árboles. Entonces todo lo que se siembra, todo lo que nosotros recibimos, eso vamos a dar de fruto. Entonces cuando usted salga de la comunión con el Padre, ¿saben a quiénes van a ver los de afuera? Van a ver al Señor. Hay un capítulo en 2 de Corintios, si no me equivoco, que dice lo siguiente. Capítulo 3 de 2 de Corintios,
verso 18. Con esto terminamos, amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Miren esto. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo voy a leer en BTX. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en la misma imagen del Señor. Recordemos, hermanos, que el propósito del arca era que el Señor se iba a manifestar, se iba a mostrar. ¿Qué es lo que quería lograr al Señor al manifestarse? Que los hombres pudieran verle, pudieran conocerle, pudieran entenderle, y no solamente eso, sino que los hombres fueran transformados, y que se cumpliese esa palabra que el Señor Jesús nos habló cuando dijo que cuando Él volviera, se iba a tomar a sí mismo. A veces, hermanos, nosotros esperamos anhelantes la venida del Señor y decimos, ven Señor Jesús. ¿Y sabe lo que a mí me causa temor de esa proclama? Que el Señor venga. Aunque pueda sonar un poco, ¿cómo se podría decir así? Contraproducente, contradictorio. Porque por un lado yo anhelo que el Señor venga, pero por otro lado, al mirar esta naturaleza, al mirar la vida cristiana que estamos llevando y que estoy llevando, diga, ¿qué va a tomar el Señor Jesús de sí mismo de este hombre? De este hombre. Y ojalá cada uno de nosotros, hermanos, pudiésemos también colocar los dedos apuntándonos hacia nosotros mismos. Si el Señor viniera esta noche, ¿cierto? Como lo que se dice, si el Señor viniera mañana, ¿cuánto de Él va a tomar de lo que soy yo? ¿Cuánto he avanzado en mi relación personal? Y esto no es predicar el Evangelio, compartir la palabra, orar por los hermanos, estar en las comuniones, asistir a la iglesia, sino es lo más interior de lo que el Señor quiere formar en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor va a tomar de sí mismo? Que ha logrado que esa gloria nos transforme en su misma imagen. ¿Cuánto de nosotros? O sea, si nosotros somos un 100%, ¿qué porcentaje de Jesucristo hay de ese 100%? ¿Habrá un 50%? ¿Habrá un 10%? O, en palabras del Señor Jesús, 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. Entonces, hermanos, esa es la meditación que quería dejarles, hermanos, que ciertamente hay una obra que Jesucristo hizo. El Señor rasgó su vida por ti y por mí, venció a la muerte, ingresó, ¿cierto?, a las profundidades del Hades, se levantó en resurrección, y toda esa obra nos representa y nos muestra que ahora podemos acceder no a la vida cristiana del atrio, no a la vida cristiana del lugar santo, sino a la vida cristiana en la manifestación del Padre. Allí donde los hombres pueden ministrar al Padre, hermanos. Esa es la meditación que quería que pudiésemos ir desde ya, hermanos, meditando, porque esa es la obra del Señor. Entonces, claro, el Señor comienza con el arca y comienza con el fundamento, que es Jesucristo, pero luego el Señor va a comenzar a mostrarnos la trayectoria para llegar hasta el lugar santísimo. Y allí uno va a tener los servicios, la iglesia local, los hermanos, la familia y todas aquellas cosas que el Señor
nos ha dejado para nuestra vida, para desenvolvernos en nuestra vida. Ahora bien, ¿cuánto de aquello hemos podido tomar en estos 2 años de creyente, en estos 5, en estos 10, en estos 15, en estos 20, en estos 35, 50, 90 años de creyente? ¿Cuánto? ¿Cuánto del Señor hemos podido hacer nuestro? ¿Cuánto hemos dejado al Señor avanzar en esa manifestación que Él quiere llevar a cabo? Para finalizar, me gustaría volver a leer el capítulo 25 de Éxodo, verso 22. Y dice: y allí me reuniré contigo. Estoy leyendo en BTX, hermanos. Allí me reuniré contigo entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. Amén, hermanos. Que el Señor nos permita entender este propósito divino, y no solamente entenderlo, sino que vivirlo cada día, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Paz y gracia de nuestro Señor Jesús.